Nos parece un fraude y una falta de respeto. Un fraude porque lo que quieren es ocultar una posición favorable al fracking. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco son favorables al fracking, pero no quieren dejarlo claro ante 100.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas antes de unas elecciones municipales, y por eso están en esta estrategia, y eso además es una falta de respeto, porque estamos hablando de una iniciativa legislativa popular que podía haber estado ya tramitada, es decir, una voluntad de más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas que podía haber estado cumplida dentro de este Parlamento. Euskal Herria Bildu le habla muy claro a la ciudadanía, y en este caso también, en el caso del fracking, les va a hablar y les habla muy claro. Esto es una decisión política, no es un debate jurídico. El debate jurídico se tiene que dar previo que cada uno se posicione políticamente. Y desde luego nosotros lo tenemos claro, Euskal Herria Bildu lo tiene claro. Euskal Herria Bildu está en contra del fracking, porque está en contra en este momento de que una opción energética sea la explotación de combustibles fósiles no convencionales, de gas no convencional, por lo que eso supone tanto en el ámbito energético como su impacto medioambiental. Creemos